Hoy nos toca el capítulo número 20 del libro de Job. El capítulo número 20 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del capítulo es Zofar describe las calamidades de los malos. Dice, respondió Zofar, Naamatita, y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el principio, que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devorarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de aspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, las torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia, padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios preparará al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Aquí estamos viendo Zofar,
describe las calamidades de los malos. O sea, esta es la segunda respuesta de Sofar a Job. Entonces, como aquí el título lo dice, él describe cómo terminará el malo. Vemos que mucha gente hoy en día ve al malo de repente con riquezas, con poder, hace esto y hace aquello. Y ve que bueno, yo que estoy bien y hago bien las cosas de Dios. Y mira al malo y el malo está feliz con riqueza y con todo. Pero no, porque algún día, si no se arrepiente, el juicio llegará. Siempre en la final va a haber un fin. Si ese malo no se arrepiente de su maldad y no se aparta, las consecuencias van a ser malas, valga la redundancia. Entonces dice que Sofar describe las calamidades, o sea, todo lo que le pasa pues a un malo. Dice, respondió Sofar, Naamatita, y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. O sea, como diciendo que él ha tenido que soportar sus insultos. O sea, lo que Job le respondió. En la primera vez que él habló, expuso que él ha tenido que soportar los insultos de él, pero ahora su espíritu lo mueve a responder. Dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Fíjense lo que estábamos comentando. Y fíjense cómo él dice, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, o sea, desde el principio, desde la antigüedad, desde el principio que Dios creó al hombre aquí en la tierra. Dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Porque miren cómo dice la palabra de Dios, lo que usted siembra, usted va a cosechar. Y si usted sembró maldad, odio, rencor, pleito, contienda, división, si usted sembró lo malo, cuando usted coseche, eso es lo que va a cosechar. No va a pretender que si usted sembró odio, usted va a cosechar amor. Lo que usted siembre, usted va a cosechar. Si uno siembra una semilla de mango, de mata de mango, usted no va a pretender que va a cosechar limoncillos. Si usted sembró mango, usted lo que va a cosechar cuando la mata ya crezca, que ya salga el fruto, es mango. Y así mismo nosotros. Usted puede ver que en un momento de repente hay el malo y que está alegre y que es feliz. Pero eso es por breve tiempo. Dice, y el gozo del impío por un momento. Eso por un momento. Y eso que Dios es misericordioso y Dios da oportunidad y da oportunidad, porque la oportunidad se la da a toda la humanidad, a cada ser humano, para que se arrepienta, para que lo busquen. Dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes. Bueno, el 5 que decía que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán, ¿qué hay de él? O sea que cuando habla del altivez, está diciendo del orgullo. O sea que aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toque en las nubes con la cabeza, que aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán,
¿Dónde están? Si esa persona que es incrédula, que es mala, está haciendo maldad, pero si en algún momento esa persona reconoce que está haciendo maldad, que ha estado haciendo lo malo, y se arrepiente y confiesa sus pecados y se aparta, la Biblia dice que esa persona recibe misericordia de parte de Dios. Esa persona Dios le perdona, Dios le limpia y recibe misericordia de parte de Dios. Por muy malo, por muy cosa mala que haya hecho. Dice, como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. Como un sueño volará. Hay veces que uno tiene sueño y a veces de repente se acuerda y ya de repente ya no se acuerda más del sueño. Ay, yo me acordaba lo que me desperté, pero ya después no. Así, algo pasajero, algo que está y ya mañana no está. Dice, y se disipará como visión nocturna. Una visión de repente que usted ve así de repente, por segundos, y ya. Así será el malo, dice aquí. O el incrédulo. Dice, el ojo que le veía, nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó, fíjense. Dice que quienes alguna vez lo vieron, no lo verán más, y sus familias nunca volverán a verlo. Dice que sus hijos mendigarán de los pobres, porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. O sea que a pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo. Dice, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Dice que ellos disfrutaron del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshiciera bajo su lengua, que la saborearon dejándola mucho tiempo en la boca. Dice, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspid será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Dice que de repente la comida en su estómago se volverá ácida, un veneno en su vientre, que vomitarán las riquezas que se tragaron, que Dios no permitirá que las retengan. Dice, veneno de áspid chupará, lo matará lengua de víbora. Fíjense todo lo que está diciendo. Esto es el fin del malvado. ¿Qué pasa con los malvados? Los que nunca quisieron saber nada de Dios, los que nunca quisieron recibir a Cristo en su corazón, los que se gozaron en hacer lo malo y nunca buscaron el bien. Veneno de áspid chupará y matará lengua de víboras. O sea que chuparán el veneno de cobras y las víboras los matará. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. O sea que nunca más disfrutarán de las corrientes de aceite de oliva, ni de los ríos de leche y miel. Dice, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. O sea que devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo.
Su riqueza no les traerá alegría. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Fíjense, fíjense la consecuencia de hacer lo malo, de andar en desobediencia, de vivir una vida separada de Dios. Dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. O sea que por cuanto oprimieron a los pobres y los dejaron sin nada, se adueñaron de sus casas. Ustedes saben que Dios es Dios celoso. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y la Biblia más bien nos enseña a ayudar al pobre, al que no tiene, a dar al necesitado. Entonces aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué le pasaron todas esas cosas? Porque oprimieron a los pobres y los dejaron sin nada, se adueñaron de sus casas. Dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. O sea, que se aprovecharon del inocente, del pobre, del humilde. Y eso trae maldición, eso trae como consecuencia. Fíjense todo lo que trae como consecuencia, porque aquí lo está diciendo. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará. Por cuanto, claro, y todo lo que se leyó arriba, ¿no? Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó. Fíjense que todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene consecuencias. Negativas o positivas, pero las tiene. Por eso que tenemos que meditar bien y pensar bien antes de actuar, antes de hacer una cosa. Porque vemos que esta vida no es un juego. Tenemos que meditar, orar, ayunar, presentar las cosas delante del Señor para tomar decisiones. Para buscar la dirección de Dios en todo. Y esto es un mandato de parte de Dios, el ayudar al prójimo, al desamparado, a la viuda, al huérfano. Entonces, como ese es un mandato, si uno no lo hace, uno ve a alguien con necesidad. Y uno tiene para darle, pero no lo hace, la persona no lo hace. Mi hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Porque Dios nos ha llamado a ayudar al pobre, al desamparado, al huérfano, al que no tiene, a extenderle la mano, darle algo. Si uno ve que necesita un zapato y uno tiene, ayudarle con eso. Vemos que estas calamidades le pasó al malo también, les pasa al malo. Dice ahí, nombra una razón, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó. Entonces vemos que el hacer lo malo, eso trae maldición. Vemos que cuando uno desobedece a Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada, eso trae maldición. No podemos actuar así deliberadamente. Eso es pecado. Dice, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. O sea que estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos. Que no queda nada de todo lo que soñaron. Fíjense cómo pierden todo. Pierden todo. Se quedan sin nada. Dice, no quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. O sea que comen hasta llenarse, pero después no les queda nada. Por eso su prosperidad no perdura.
no va a perdurar. Dice, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez. Fíjese, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Que en medio de la abundancia, ¿verdad?, que van a tener ellos problemas, dificultades. Y el sufrimiento se apoderará de ellos. Cuando trae en medio de esa abundancia, dice, fíjense, en medio de la abundancia va a haber problemas, va a haber estrechez. O sea, que no van a poder hacer las cosas libremente como ellos quieran. Hay que ahorrar por aquí, hay que ahorrar por allá. Ahí va a estar limitado económicamente. Dice, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él ardor de su ira y la hará volver sobre él y sobre su comida. O sea, que Dios le llene de vida, que Dios le llene la vida de problemas, que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Eso es lo que está diciendo el amigo, bueno, el amigo de Job. Que Dios le llene la vida de problemas, que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Dice, huirá de las armas, huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Ahí sigue hablando del hombre impío, del hombre malvado. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Como dicen, ¿no?, que el que a hierro mata, al hierro muere. Y aunque aquí dice huirá de las armas de hierro, huirá, o sea, se apartará, huirá. Así huya, igualito, fíjense que el arco de bronce le atravesará. O sea que siempre el mal le va a llegar. Por mucho que huya, se aparta, se esconda, siempre el mal le llegará. Dice que la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. O sea que cuando intenten escapar de un arma de hierro, dice que una flecha de bronce los atravesará. O sea que no van a poder escapar, porque siempre el mal le va a llegar. Y que cuando arranquen la flecha de la espalda, la punta brillará con sangre. El terror de la muerte los invade. Dice, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo consumirá. Devorará lo que queda en su tienda. O sea que sus tesoros serán lanzados a lo más densa oscuridad, que un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Dice que los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. O sea que los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. Dice, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Fíjense que al final están otra vez recalcando que esa es la recompensa que Dios da a los malvados, que esa es la herencia decretada por Dios. Fíjense que el que hace mal, a la final eso es lo que va a recibir mal.
porque lo decimos nosotros, no lo enseña la palabra del Señor. Dice, esa es la recompensa que Dios da a los malvados. O sea, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. Y la heredad que Dios le señala por su palabra. Entonces vemos que el que anda en camino de maldad terminará mal. Recibirá lo malo. Porque va a llegar un momento donde Dios, que Dios es amor, pero también fuego consumidor, le dé tiempo, le dé oportunidades, pero va a llegar un momento donde ese tiempo va a culminar. Va a llegar un momento donde esas oportunidades ya se van a acabar. Y ahí es donde Dios desata su juicio. Entonces vemos que vale la pena andar en justicia. Vale la pena andar en integridad. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Dios bendice nuestras vidas, como dice Deuteronomio 28, que la obediencia trae bendición y la desobediencia que trae maldición, lo contrario. Lo contrario. Entonces vemos que claro que el malvado tiene un destino final, si no se arrepiente. Porque hay personas que han sido malvadas, hacen lo malo, pero Dios los quebranta. Dios trabaja en ellos. Y pues ya a la final, ellos claro que pueden arrepentirse. Claro que pueden recibir hasta la salvación del Señor. Claro que Dios puede hacer allí milagros. Claro que Dios puede moverse conforme a su voluntad. Si esa persona pues se arrepiente y reconoce que para vivir se necesita el Señor. Porque separados del Señor, nada nosotros podemos hacer. Pero si ese malvado insiste en lo malo, y no se quiere apartar por nada del mundo, y Dios trata con él y nada, pues a la final Dios sabe dónde se va su alma. Pero oportunidades siempre Dios da a todos, porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte para el que muere. Dice su palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te pedimos que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y sellamos esta tu palabra, Padre, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.